Uno de los versículos más famosos del Antiguo Testamento se encuentra en Eclesiastés capítulo 13 versículo 1, un versículo que hasta los inconversos se lo conocen, aunque ellos lo dicen a su manera. Y este versículo lo escribió Salomón cuando dice: todo tiene su tiempo. Diga fuerte: todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. O sea, hay un momento para todo en esta vida. Hay tiempo para comer, uno no come todo el tiempo. Hay tiempo para dormir, uno no duerme todo el tiempo. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para estar con la familia. Cada cosa tiene un orden, un tiempo, un lugar en el espacio del tiempo asignado. Y que si violamos esas cosas y tomamos todo el tiempo para una sola cosa, para trabajar nada más, por ejemplo, y descuidamos ciertas cosas importantes, estamos rompiendo el orden que Dios nos dio. Todo tiene su tiempo. Tiempo para estar con la familia, tiempo para venir a la iglesia, tiempo para hacer tantas cosas. Todo tiene su tiempo asignado. Pero revisando en la Biblia, hay al menos dos cosas que no se ajustan a esta verdad de que todo tiene su tiempo, porque es algo que de eso dependemos usted y yo. Y es, en primer lugar, la oración. Diga fuerte: la oración. Y número dos, la predicación de la palabra. El cristiano necesita orar fervientemente y constantemente. Ese versículo que el Señor nos dio en Primera de Tesalonicenses, que dice: orad sin cesar. Un versículo muy breve, pero es una realidad. Orad sin cesar habla de cómo el cristiano debe estar en una constante comunión con el Señor. No siempre hay que estar abriendo la boca. Hay veces estamos en el trabajo, no podemos abrir la boca para clamar al Señor, pero mientras que estamos trabajando en cualquier cosa podemos tener nuestra mente colocada en lo celestial, ¿verdad que sí? Orando en nuestra mente. Dios puede leer nuestra mente. Él es omnisciente, omnipresente, está donde quiera que nosotros estemos, que en una constante comunión con el Señor, manejando el carro, bañándonos en la casa, haciendo los quehaceres, clamando al Señor. El cristiano no puede descuidar la oración, sino que la oración debe ser presente en nuestras vidas, tanto como decía el video, en un cuarto de oración, un tiempo diario que pasemos con el Señor, como también diariamente, constantemente estar sumergidos en esa gloria. El cristiano debe mantenerse en esa oración por tantos motivos, como por ejemplo para no caer en tentación, como Jesús le dijo a los discípulos, aquellos tres, Pedro, Jacobo y Juan: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El cristiano debe estar clamando al Señor en todo momento, también intercediendo por nuestra familia. ¿Cuántos claman al Señor todos los días por su familia, verdad? Qué importante. Dice la palabra que Job ofrecía sacrificio por su familia, por si acaso alguno de ellos había pecado. Qué enseñanza para nosotros, cómo debemos interceder por nuestra familia, orando en todo tiempo. Orad sin cesar. El cristiano tiene un tiempo para todo en la vida, pero la oración debe estar presente en todo nuestro andar, ¿verdad que sí? Al acostarnos, al despertarnos, estar en una comunión tremenda con el Señor. Y eso es un reto para cada uno de nosotros, especialmente en un país que nos lleva corriendo así, tanto trabajo, tantos que hacer. Uno se despierta y ya tiene una lista tremenda por hacer ese día, pero la oración tiene que estar ahí en nuestro día, en nuestro horario, en nuestra lista para hacer. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y en segundo lugar, la predicación de la palabra. Los apóstoles en Hechos en una ocasión estaban tan preocupados por los quehaceres de la iglesia. Recordemos que la iglesia estaba creciendo. Esto es una meditación en esta noche sobre el evangelismo una vez más. Los apóstoles estaban enfocados sobre tanto quehacer, tantas cosas que estaban haciendo, repartiendo alimentos a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. La iglesia estaba comenzando a crecer ahí en Jerusalén, antes de que se comenzara a expandir a otras ciudades a causa de la persecución. Y mientras la iglesia estaba creciendo en tantas cosas, los apóstoles de pronto se sintieron abrumados por tanto que hacer en la obra del Señor. Tanto así que comenzaron a descuidar ciertas cosas. Y los griegos, habían hermanos
hermanos griegos en la iglesia, y ellos comenzaron a quejarse de que sus viudas de su gente estaban siendo desatendidas, y que los apóstoles beneficiaban más las viudas judías, las que estaban ahí, que las de los griegos. Y entonces hubo un gran conflicto. Y entonces los apóstoles pusieron las prioridades en orden y dijeron: vamos a seleccionar 7 diáconos llenos del Espíritu Santo, aleluya, gente que ama al Señor, gente justa, para que se encarguen de estas labores de servicio en la iglesia. Qué importante es el servicio en la iglesia, hermanos que quieran servir, trabajar en la obra del Señor. Y entonces seleccionaron 7 diáconos, entre ellos Esteban, y los apóstoles dijeron: bien, ahora nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra, aleluya. Ese cañón, de esa escopeta de doble cañón, esa dinamita que enciende la iglesia, la oración y la predicación de la palabra. Es por esto que quiero hablarles brevemente, mis hermanos amados, sobre el evangelismo imperioso. Diga fuerte: imperioso. Diga: evangelismo imperioso. Evangelismo imperioso. Al leer el contexto de este pasaje, no solamente del versículo, sino de la segunda carta a Timoteo, vemos que el que está escribiendo la carta es el apóstol Pablo, y le está escribiendo a un hijo espiritual, a un compañero suyo, a un misionero, también pastor, llamado Timoteo. Y segundo de Timoteo es una de las cartas últimas que Pablo escribió mientras que estaba preso en la cárcel de Roma. Los teólogos creen que Pablo estuvo al menos 2 veces preso. En una ocasión estuvo preso en una cárcel, pero con un poco más de libertad. Ahí escribió las cartas desde la cárcel, pero luego lo liberaron. Y al final terminó Pablo en Roma, preso, donde se cree que ahí padeció por el Señor, murió como un mártir bajo las manos de los romanos. Y ahí desde la cárcel, ya Pablo siendo un anciano, ya en los últimos momentos, últimos meses de su vida, ya cuando había terminado prácticamente todo su ministerio, estaba viviendo lo último de su vida, de su ministerio, Pablo le escribe a Timoteo para darle algunos consejos fundamentales, como por ejemplo la importancia de presentarse como un obrero aprobado. Pablo le habla a Timoteo le alerta sobre cómo iba a ser el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Le habla sobre cómo él debía ser un buen soldado de Cristo. También le da instrucciones personales. Le dice: Timoteo, tráeme el abrigo que dejé por allá. Timoteo, ven a verme antes de que venga el invierno. Pablo sabía que su tiempo estaba terminado, tanto así que dijo al final: he corrido la buena batalla de la fe, ¿verdad que sí? He terminado la carrera, ahora me queda la corona de vida que Dios me va a dar a mí, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida, aleluya. A nosotros el Señor la va a dar. Y entre esos consejos tan preciosos, antes de terminar su ministerio, su vida aquí en la tierra, Pablo le da algunos consejos tremendos, entre los cuales se encuentra este versículo donde Pablo le dice a Timoteo: te encarezco apremiante delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra. Diga fuerte: prediques la palabra. Y esto de predique la palabra no solamente se enmarca en cuando se reunían los cristianos en un local como en esta noche y Timoteo predicaba la palabra como pastor, sino que se predica la palabra también se aplica el evangelismo en las calles, predicar el evangelio donde quiera que Timoteo fuera. Por eso un versículo después Pablo le dice: haz obra de evangelista. Pablo le está diciendo: Timoteo, te encarezco delante del Señor que prediques la palabra. Y le dice: predica la palabra sea o no sea el tiempo oportuno. O sea, predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso en esta noche? Predica, Timoteo, la palabra donde quiera que tú estés, en cualquier escenario. Aunque el momento tal vez no sea el oportuno, aprovecha a predicar la palabra del Señor, aleluya.
Esto va de la mano con un versículo que dice: fuérzalos a entrar. El cristiano debe tener una pasión por predicar la palabra del Señor donde quiera que uno vaya. Parece que Dios quiere entusiasmarnos aún más sobre el evangelismo y predicar la palabra del Señor en las calles, porque Dios nos ha ido hablando todos estos días sobre la importancia del evangelismo. El martes el pastor Cabrera nos dio una palabra tremenda aquí sobre esas cualidades del corazón misionero, el corazón evangelista. Y Pablo le estaba dando este consejo apremiante a Timoteo, porque Pablo sabía la importancia de que un hombre de Dios, que somos todos nosotros acá, predique la palabra donde quiera que él va. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora bien, Pablo no le estaba diciendo algo que él no hubiera practicado. Sería hipocresía si Pablo le dice: Timoteo, te encarezco que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y que Pablo no lo hubiera hecho. Pero hay evidencia en la Biblia de que Pablo era un hombre que era una dinamita. Aleluya. Donde quiera que Pablo iba, él se contagiaba a la gente con el mensaje de la salvación. Ahí en Hechos capítulo 18 dice la palabra que Pablo estaba en la ciudad de Corinto. Llegó a Corinto y cuando vinieron los discípulos Silas y Timoteo y vinieron de Macedonia hacia Corinto, dice, se dieron cuenta al ver a Pablo de que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Aleluya. Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Era un hombre que llegaba a una ciudad y era una dinamita. Comenzaba a predicar el evangelio a toda persona que le pasara por el lado. Aprovechaba los momentos para predicar. Era un hombre que era como un radar de esos que algunos ponen en los carros para detectar cuando la policía está escaneando. Era un hombre que estaba con el radar espiritual, mirando a quién le puedo hablar el evangelio. ¿Cuántas almas puedo ganar para Cristo hoy? ¿Quién necesita el mensaje de salvación? ¿Quién estará enfermo? ¿Quién estará atado por los demonios? ¿A quién puedo hablarle? Pablo era un hombre que estaba entregado por completo a la predicación de la palabra. Antes de ir a la cárcel de Roma, él estuvo frente al gobernador Félix para dar su testimonio, y los acusadores vinieron para decir tantas mentiras acerca de Pablo. Y vino ahí un hombre llamado Tértulo para decir tantas mentiras sobre Pablo, difamarlo, para que Félix lo condenara a muerte o lo dejara ir a Jerusalén, para que allá ellos pudieran encargarse de Pablo y matarlo en Jerusalén. Pero hubo una verdad que Tértulo dijo sobre Pablo, y dijo Tértulo: hemos hallado que este hombre es una plaga. Aleluya. Alguien puede sacudirse el sueño y gritar un fuerte amén esta noche. Aleluya. Este hombre es una plaga. Donde quiera que Pablo iba, era como una plaga que se contagia. Las plagas se contagian de algo tan sencillo. Se distribuyen entre la sociedad. Pablo era una plaga, pero para lo bueno. Aleluya. Para el mensaje de la salvación. Donde quiera que Pablo iba, él hablaba la palabra del Señor. Tanto así que él dio testimonio en Romanos 15 que dijo: he servido al Señor con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico todo lo he llenado. Oiga esta palabra: todo lo he llenado, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Aleluya. O sea, no hay una ciudad en estos alrededores a la cual yo no haya ido para predicar la palabra del Señor. Aleluya. Y de esta manera me esforcé, dice Pablo, a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo era un hombre entregado al evangelismo. Era un hombre entregado a predicarle ese mensaje que cambia las vidas, ese mensaje que transforma los corazones. Qué ejemplo para nosotros la vida del apóstol Pablo. Y ahora le está transmitiendo a Timoteo la importancia, el imperioso evangelio. Imperioso significa que no se puede postergar. Imperioso significa que es algo urgente, algo que no se puede dejar para mañana, algo que hay que hacerlo en el momento, como un dicho que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y el evangelismo, hermanos amados, es algo imperioso, algo
que requiere diligencia, como aquel versículo que dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso, ¿verdad?, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Compartir la palabra del Señor con la gente que nos rodea, la gente que pasa por nuestro lado, mi hermano amado, es un mandato predicarles el evangelio, algo que lleva diligencia. Jesús dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Diga fuerte: toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El mandato de Jesús requiere visión para ver dónde Cristo no ha sido predicado. ¿Qué persona necesita de Cristo? ¿Qué persona necesita la salvación? El evangelismo requiere de visión por las almas, requiere también de esfuerzo, como decía el hermano Cabrera acá, el pastor Cabrera, requiere obra, sacrificio para predicar la palabra del Señor. Hay veces uno suda para predicar en las calles, hay veces uno es rechazado por la gente. En el antiguo tiempo los apedreaban incluso por predicar la palabra, los echaban fuera de las ciudades, los expulsaban de las comunidades por ser predicadores de Cristo, pero aún así esta gente lo hacía porque ellos sabían que el evangelismo es algo imperioso. Aleluya. Algo imperioso, algo que no se puede postergar, porque predicar el evangelio a las vidas es una cuestión de vida o muerte. Juan 3:18 dice que el que en él cree no es condenado. ¿Cuántos han creído en Cristo en esta noche? Aleluya. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El evangelio es muy sencillo: el que cree en Cristo es salvo, el que no cree en Cristo no es salvo. Alguien me preguntaba en estos días: ¿Dios condena a las religiones que no sean cristianas? Y yo le dije: no, Dios no condena a las religiones que no sean cristianas. Dios condena a todo aquel que no cree en Cristo. Dios condena porque la paga del pecado es muerte. Y el evangelio es muy sencillo, hermano amado. Sin Cristo el hombre está perdido. Sin Cristo, practique la religión que sea, todos los caminos no conducen a Roma, todos los ídolos no conducen a Dios. Es mentira del diablo que cada religión al fin de cuentas llevan al mismo Dios. Eso es una mentira. El diablo engaña a la gente. Jesús es el único camino para ir a Dios Padre. Aleluya. La única vía, el único camino. Predicar el evangelio es muy apremiante, porque es una cuestión de vida o muerte. Hay gente que está al lado nuestro que se roza con usted y conmigo, y que se pudiera ser la última oportunidad para escuchar el evangelio, la última oportunidad para escuchar el mensaje que puede cambiar su vida, ser transformado y poder adquirir el pasaporte para ir a la patria celestial. Dios le dijo a Pablo una vez: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Jesús dijo a sus discípulos: vosotros sois, y también hablándonos a nosotros, obviamente, vosotros sois la luz del mundo. Diga fuerte: la luz del mundo. Dijo Cristo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El evangelio no se puede esconder. El evangelio está puesto sobre un gran monte, sobre una gran piedra que es Cristo. Aleluya. Y no se puede esconder debajo de las piedras. Como Cristo dijo una vez: si estos callan, las piedras van a hablar. Nosotros somos la luz del mundo. Dijo Cristo que esa luz, esa ciudad puesta sobre un monte alto, no se puede esconder. Dijo Cristo más: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y entonces alumbra a todos los que están en la casa. Estimados hermanos, usted y yo estábamos en tinieblas, pero recibimos a Cristo. Él es la luz. Aleluya. Y ahora su luz brilla a través de nosotros. Pero cuando nos aguantamos la bendición y la retenemos para nosotros solamente estamos teniendo luz interna, pero no estamos resplandeciendo para los demás que están en la casa en oscuridad. El cristiano está llamado a ser luz, y lo que la luz hace es impartir
vida y luz a los que están en oscuridad. Aleluya. Se fue la luz en un lugar, pero alguien enciende una vela y una vela ilumina el lugar en que están. El cristiano es una antorcha encendida, aleluya, en un lugar oscuro. Donde quiera que un cristiano llega, debe ser una vela, una antorcha, una llama que alumbre a los que están alrededor nuestro. Estimados amados, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad de predicar la palabra. Esa es nuestra misión. Sin embargo, qué bueno es saber que tenemos a un Espíritu Santo que nos ayuda, ¿verdad que sí? Tenemos un Espíritu Santo que Él hace una parte fundamental. Algo poderoso del evangelismo es que el Espíritu Santo trabaja de la mano con la iglesia. Los ángeles no pueden predicar el evangelio porque ellos ni fueron pecadores ni fueron redimidos por la sangre de Cristo. Somos los cristianos, los humanos redimidos por la sangre de Jesús, los que tenemos las bendiciones, como dijo la palabra, que ellos, los ángeles, desearían vivir las cosas, las bendiciones que usted y yo estamos viendo. Somos redimidos por la sangre de Cristo y somos nosotros los que, la iglesia, los que tenemos la misión de compartir el mensaje de salvación, el testimonio de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Y el Espíritu Santo trabaja de la mano con la iglesia, con las misiones, de una manera tan especial que nuestra misión es compartir el mensaje, hablar la palabra, pero el papel de convencer al pecador no lo podemos hacer nosotros únicamente, lo puede hacer la persona del Espíritu Santo. Aleluya. Jesús dijo en una ocasión: cuando el Espíritu Santo venga, el otro consolador, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. Es el Espíritu Santo el que convence a las personas. Nuestra misión simplemente es hablar el evangelio. Cuando yo comprendí esto, me alegré tanto y me dio tanta paz, porque yo pensaba que mi misión era convencer a la gente. Y yo en mi adolescencia comenzaba a predicarle a alguien y yo no me iba de ahí hasta que no aceptara a Cristo, obligado. Aunque no entendiera mucho lo que yo le dije, aunque no entendiera mucho el evangelio ni nada, yo lo que quería era que repitiera la oración de fe como una repetición vana, así que la persona aceptara, hasta que me di cuenta que mi papel simplemente es hablarle del evangelio de Cristo, explicarle para que la persona comprenda el evangelio, la obra de Cristo por su persona, para pagar por sus pecados. Y entonces el Espíritu Santo se encarga de convencer a esa persona de que es un pecador y que necesita de Jesucristo. Hay veces que usted le predica a alguien y la persona rechaza la palabra. Sin embargo, muchas veces esa palabra se queda haciendo efecto ahí en el corazón, ¿verdad que sí? Y entonces viene a los años otro evangelista. Evangelista, digo, cualquier persona que predique en las calles. Todos nosotros somos evangelistas en las calles. Y le habla a esa persona, y la palabra que alguien sembró 10 años atrás ahora germina y tiene efecto, y ese día la persona acepta a Cristo. El pastor de una de las iglesias donde estuve en New Jersey, y el pastor me llamó, fue ayer o antier, ¿verdad?, para darme un testimonio que uno de los hombres que estaba ahí en la iglesia durante meses, el esposo de una hermana fiel de la iglesia, estaba en la iglesia durante meses y nunca había tomado la decisión de aceptar a Cristo. Nunca había tomado la decisión de recibir a Jesús en su corazón. Iba a todos los cultos, pero algo había en él que no quería dar el paso. Y me cuenta el pastor que hace como un mes, de pronto en la célula en que se reúnen, pusieron un videíto de que dice la Biblia sobre cómo funciona la salvación, cómo ser salvo, se llamaba el video. Y ese hombre, cuando terminó el video, dijo: yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Aleluya. Y el pastor me llamó y me dijo: te llamé porque sabía que te ibas a gozar. Claro que me gocé. Que un alma acepta a Cristo, sea salvo, aleluya, se cambie de condenación para vida eterna. Claro que eso es un gozo de alegría, un gozo de aleluya, de felicidad, para que la iglesia se alegre. El trabajo del Espíritu Santo es convencer a la persona. Habían trabajado con ese hombre, pero un día, a través de un canal, como somos todos nosotros, como puede ser cualquier persona, de pronto
recogieron el fruto que estaban sembrando durante tiempo. El Espíritu Santo ese día convenció a la persona de pecado, lo convenció de que necesitaba un Salvador, y entonces tomó la mejor decisión de su vida, la decisión que cambió tu vida, que cambió mi vida, que cambió a todos los que estamos aquí. Hechos habla sobre una mujer llamada Lidia, y dice que ella era vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, y ella estaba oyendo el mensaje de Pablo, y dice la palabra que el Señor abrió el corazón de ella. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es el Espíritu Santo el que abre el oído de la gente para que el mensaje suyo cautive su corazón. Es el Espíritu Santo el que toca a la persona. Que no te ha pasado que te dice: oye, qué poder de convencimiento tú tienes. Y no es uno. Es que mientras usted le predicaba, el Espíritu Santo estaba tratando en su corazón y le decía: eso que te está diciendo esa muchacha, ese muchacho, es verdad. Tú eres un pecador y Él te está ofreciendo a Cristo. Aleluya. Spurgeon dijo una vez: la palabra es como un león, suéltala que ella se defiende sola. Aleluya. Algunos negarán el mensaje tal vez, pero nuestro trabajo es predicar la palabra del Señor. Hermanos amados, tenemos una responsabilidad imperiosa de predicar el Evangelio a todo el mundo que se pase por nuestro lado y que tenga por lo menos 5 minutos de diálogo con nosotros. Deberíamos al menos decirle una palabrita. Hay veces que estamos corriendo mucho, el trabajo no nos permite, pero tal vez una palabrita sencilla: Jesús te ama, Jesús quiere salvarte, Él quiere que tú lo conozcas. Decirle: yo conocí a Cristo y mi vida cambió. Pídele a Él que cambie la tuya. Alguna palabrita como Wilkerson, ¿verdad? David Wilkerson, que le habló a Nicky Cruz durante tiempo, aquel presidente, no presidente, sino jefe de aquella pandilla. Se llamaban, creo que los Mao Mao, ¿verdad? Una pandilla tremenda, violenta, de las peores en Nueva York. Habían riñas entre ellos, y este predicador se metió con su familia en el peor barrio de Nueva York, el de más criminalidad, todo terrible. Loco le decía a la gente por meterse ahí, pero Dios lo había metido ahí para salvar a muchos pandilleros que estaban ahí. Y a Nicky Cruz, este predicador Wilkerson, le decía: Jesús te ama, Jesús te ama. Nicky, Jesús te ama. Aleluya. Nicky, Jesús te ama. Cuenta Nicky años después que él sentía un rechazo tremendo en su corazón, un odio tan grande, pero aquella palabra de Jesús te ama estaba sembrada en su corazón. Aleluya. Estaba ahí cautivando su corazón, y esa palabra iba a dormirse, y lo que pensaba era en eso: Jesús te ama. Una vez le dijo al pastor: pastor, te voy a cortar en 1000 pedazos, te voy a matar. Y el pastor le dijo: aunque me cortes en 1000 pedazos, cada pedazo te va a decir que Jesús te ama. Aleluya. Y aquella palabra estuvo en el corazón de Nicky, hasta que un día el pastor David Wilkerson convocó un culto para todos los pandilleros. Qué locura tan grande que hasta puso a los jefes de las dos pandillas a recoger las ofrendas en aquel lugar. Pero ese día algo hubo en la palabra que Nicky fue transformado. Algo hubo en alguien que se llama Espíritu Santo, que convenció de pecado a Nicky, y cambió, como la película se llama, cambió el puñal por la cruz. Aleluya. Su vida fue cambiada, y Nicky Cruz se hizo un predicador tremendo de la palabra, especializado en hablarle a otros pandilleros del amor de Jesús, que cambió su vida para siempre. Dios trabaja en combinación con la iglesia. Nuestro trabajo es predicar, su trabajo del Espíritu Santo es convencer de pecado. Y cada persona que se pase en nuestros alrededores, debemos hablarle, repito, porque no sabemos si es la última oportunidad que alguien va a tener. Cuando yo siento dudas en mi corazón, un lado de mi corazón me dice: no le hables a esa persona, vas a pasar mucha pena en público si te dice que no. No le hables, seguramente es de tal religión. No le hables porque vas a pasar mucha pena. Otro lado dice: pero ¿y si es la última oportunidad que Dios le está dando? Como en una ocasión que Dios le dijo a los profetas: si yo les dijera a ustedes que voy a enviar juicio sobre mi pueblo,
y ustedes no se lo dicen al pueblo, su sangre va a ser sobre ustedes. Habla sobre una responsabilidad. Esto no habla sobre salvación, sobre evangelismo y salvación. No. Habla sobre nuestro deber como iglesia. Pero si ustedes hablan la palabra que yo les di y ellos siguen en sus pecados, entonces ustedes son libres. Porque el trabajo de ustedes, le decía Dios a los profetas, parafraseándolo, es decir la palabra que yo les doy. Nuestro trabajo es predicarle la palabra a todo el mundo que se tope por entre nosotros. Cada persona poder decirle una palabrita: Jesús te ama, Dios te ama. Porque la muerte puede sorprender a cualquiera en un momento, de un momento a otro. Nadie tiene reservado el día de su muerte. Nadie tiene agendado: tengo tantos días de vida. Nadie tiene dicho: bueno, tengo estos planes porque me faltan tantos años de vida. No. La muerte sorprende a todo el mundo. Yo estaba pensando entre ayer y hoy, si será que ese muchacho de UPS habrá conocido de Cristo. Él estaba trabajando en lo que hacía todos los días, una rutina. Tenía planes de este fin de semana llevar a su familia al Parque de Santa, sus hijas pequeñitas. Y tenía planes para la vida, proyectos. Y de pronto, en cuestión de una hora, su vida se le complica para siempre. Lo secuestran estos dos hombres, va ahí a punta de bala y de pronto muere en aquel lugar. Y yo me pregunto, ¿será que ese día algún cristiano tuvo contacto con él? ¿Será que algún cristiano con el mensaje de salvación estuvo ese día al lado suyo y no le habló del evangelio? Qué responsable me sentiría yo si yo hubiera ese día estado con ese muchacho intercambiando palabras y no le hubiera hablado del evangelio, y enterarme horas después de que partió a la eternidad sin Cristo, a la condenación eterna, porque yo no le hablé del evangelio. Y nos habla eso, hermanos amados, sobre nuestra responsabilidad. Esto suena fresco, duro, triste, pero es la realidad. Es un caso que conocemos, pero ¿cuántas personas pasan por nuestro lado? ¿Cuántas personas nos atendieron en un banco, en un McDonald's, en un mercado, en un negocio? ¿Cuántas personas nos llevaron en un Uber o lo que sea y murieron horas después, minutos después, días después, y no le hablamos del evangelio, no le hablamos de la salvación? Esto habla sobre nuestra responsabilidad como iglesia. Juan, dice la Biblia, Juan el Bautista, dijo Cristo de él que era antorcha que ardía y alumbraba. Mi abuelo Arnoldo es una de las personas que más dedicadas al evangelismo yo he conocido. Donde quiera que mi abuelo va, hay veces hasta me da pena, si lo digo sinceramente, porque donde quiera que él va, él sí se toma el versículo literalmente, a tiempo y afuera de tiempo. Aunque esté en un lugar incómodo, en una situación incómoda, no importa, él le habla a todo el mundo. Ahí el día de Halloween por la mañana estábamos recogiendo una literatura para que él la mandara por rastra para repartirla allá, y fuimos a desayunar en una cafetería. Estaban las muchachas ahí vestidas de gitana ahí con las gitanas y todo esto, y a estas muchachas mi abuelo les predicó. Digo, ¿ya tú conoces de Jesús? Ya tú eres salva. Sí, yo creo en Dios, pero vas a alguna iglesia, conoces de Jesús, lo aceptaste en tu corazón. Y primero vino uno y después otro, y a las dos le habló. Donde quiera que él va, cuando llegamos a la agencia para enviar el paquete por la rastra, ahí también le habló de Cristo. Llevaba tratados con él, algo para compartir, porque es como un radar y es una enseñanza para nosotros. El cristiano debe ser una dinamita que explote con el evangelio donde quiera que va. Debe ser como, mire, si la gente que tiene el error se preocupa tanto de propagar la mentira, ¿cuánto más nosotros que tenemos la verdad? Ahí están los testigos sin Jehová repartiendo tratados fielmente, casi que todos los días, con una fidelidad tremenda. Hasta se visten más decentes que muchos evangélicos. Llevan a la práctica muchas cosas que nosotros no. Muestran cosas lindas. Ahí están los musulmanes regando el mundo con su mensaje musulmán. Ahí está, pero nosotros tenemos la luz
Y una luz no se puede esconder. Una luz se pone en alto. Hermano amado, donde quiera que usted vaya, hable de Cristo. Donde quiera que usted vaya, como dice, predique la palabra donde quiera que vaya. Donde quiera que usted esté en contacto con alguien, háblele de Cristo. Alguien le da un aplauso al Señor. Como dice Juan Carlos Harrigán, gracias por su entusiasmo. Gloria al Señor. Compartir la palabra del Señor donde quiera que uno va. Termino con esta anécdota. En una ocasión, un africano llamado Samuel Morris. Este muchacho era esclavo en África, porque la tribu de su papá fue derrotada por otra tribu y lo tomaron a él como cautivo. Hasta que un día una luz del cielo le resplandeció en un momento y le dijo: corre, corre. Y salió corriendo por la selva. Dios lo guardó de la selva hasta que llegó a una finca de cafetera y ahí estuvo trabajando. Ahí conoció de Jesús y cambió su nombre para Samuel debido en honor a la persona que le había predicado el evangelio. Y aquel africano joven conoció de Cristo, conoció del Espíritu Santo, conoció de Jesús, su obra en la cruz, aceptó a Cristo, se hizo cristiano. Ese muchacho llamado Samuel Morris, hasta que un día sintió en su corazón partir hacia los Estados Unidos para aprender más sobre el Espíritu Santo, sobre la obra de Dios en nuestras vidas, sobre Cristo, aprender más, porque él quería ser un misionero. Y fue a un lugar en Estados Unidos donde vivía uno de los mejores maestros de misioneros, llamado Esteban Merritt, aquí en los Estados Unidos. Y este muchacho se embarcó en aquella embarcación rumbo a América para encontrarse con un hombre. Él no tenía su dirección, no tenía nada, pero fue guiado por el Espíritu Santo. Finalmente encuentra a Esteban Merritt. Y dice la historia que Esteban Merritt ignoró un poquitico a este muchacho, pero finalmente lo montó en su carruaje, en su carro de caballos. Y de pronto recogieron a 2 misioneros en el carruaje, y los 4 iban ahí. Estos 3 misioneros más el joven llamado Samuel Morris iban en el carro sin hablarse. Era el tiempo de las separaciones raciales y se miraban extrañamente y se miraban seriamente, hasta que Samuel Morris, este jovencito africano, tomó la iniciativa y le dijo: Pastor Esteban Merritt, ¿usted nunca ha orado en el carruaje mientras va de camino para allá? No, nunca he orado aquí. Pues yo quiero orar con ustedes, dijo este hombre. Y se inclinaron su cabeza ahí en el carruaje, en el coche de caballos. Y Samuel dijo: Padre, he viajado durante meses para ver a Esteban Merritt y para poder hablar con él acerca del Espíritu Santo. Ahora que estoy aquí, me muestra el puerto, me muestra las iglesias, me muestra los bancos lindos de la ciudad, me muestra los edificios, pero no me ha dicho ni una palabra sobre este Espíritu Santo del cual estoy tan ansioso de saber más. Llénalo de ti mismo, de tal manera que él no piense, hable, escriba o predique de ninguna otra cosa que no sea de ti y de tu Santo Espíritu. Qué lección para este hombre. Estaba tan entretenido en sus quehaceres que llevó al jovencito africano a conocer la ciudad, las cosas grandes, y en ningún momento le había hablado de sus experiencias con el Espíritu Santo, de cuánto amaba a Jesús. Estimados hermanos, nuestra misión debe ser tener una palabra, ¿cómo se dice? A flor de labio, ¿verdad? Una palabra ahí que brote. Cristo dijo: de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva se manifiestan cuando le hablamos a alguien. Permita que el río de Dios fluya. Los mejores momentos, los más gloriosos, escuche esto, los momentos más gloriosos de su vida cristiana los va a encontrar cuando comencemos a predicar el evangelio. La gloria de Dios se va a manifestar donde usted predique el evangelio. Dios te va a sorprender. De pronto usted va a estar predicándole a alguien y la persona va a ser sanada de una enfermedad que tiene. De pronto usted va a estar orando por alguien que aceptó a Cristo y va a ser libertada de los demonios ahí mismo. Aleluya. De pronto usted va a estar predicándole a alguien
y los que están alrededor se van a juntar sedientos para también escuchar lo que usted está hablando, y va a tener una cosecha. Comience a practicar el evangelismo, comencemos, mejor dicho, a practicar el evangelismo constante, y vamos a ver cómo la gloria de Dios se va a manifestar y Dios nos va a respaldar. Demos el primer paso, pongamos los pies en el agua, prediquemos la palabra y Dios va a respaldar. Dios siempre va a respaldar su palabra.